Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, y en esta ocasión estaremos considerando los párrafos 15 al 17. La escritura nos dice así: la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Seguramente todos hemos escuchado a alguien decir: es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y con eso pretenden justificar su falta de compromiso con Él y su palabra, o simplemente puede ser que en realidad no lo sepan, así como escribió Pablo a los cristianos radicados en Roma en el capítulo 10, versos 13 y 14. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? No es posible saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida si alguien no nos ha predicado su palabra. Entonces, debemos asumir nuestra responsabilidad como creyentes y hacerlo, porque a la fecha siguen habiendo millones de personas que no han escuchado la palabra y otros tantos que han escuchado, pero a través de alguna falsa doctrina, llámese religión, secta u otras. La palabra de Dios es precisa, directa, y aún como lo señala la propia Escritura en el capítulo 4, verso 12 de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando leemos la voluntad de Dios podemos tener la absoluta certeza de que esa es efectivamente la voluntad del Dios vivo y verdadero. Y aquí Pedro señala una de sus particularidades: que ustedes practiquen el bien. Ya sabemos que Pedro escribió a los judíos que creyeron en Jesús, pero también sabemos que lo que fue inicialmente dirigido a ellos, el Espíritu Santo lo señala a cada creyente de todo tiempo y lugar. Entonces, es para nosotros en este día, la voluntad de Dios es que practiquemos el bien. Entonces debemos entender lo que esto significa. Para un padre o madre de familia, hacer el bien implica amar a su cónyuge, a sus hijos y proveerles de aquello que les permita vivir seguros, saludables y en paz. Para lograrlo necesitan esforzarse y trabajar. También será proteger a su familia de toda forma de peligro dentro o fuera de su hogar, y para lograrlo deben hacer equipo, respetándose para que puedan juntos lograr todo lo anterior, haciendo cada uno su propio esfuerzo, aprovechando los dones y talentos que hayan recibido de parte de Dios. Para un gobernante, practicar el bien significa ocuparse responsablemente del bienestar y la seguridad de su pueblo, con todo lo que ello implica. Para un creyente, practicar el bien es vivir guiado por la palabra del Señor cada día, apartarse de toda forma de maldad y pecado y servir en la medida de sus posibilidades y con amor a su prójimo y a su comunidad. Pero también es compartir el Evangelio en su entorno social, escolar o profesional, para que otros puedan saber la voluntad de Dios para su vida y las bendiciones que recibe del Señor con aquellos que viven en necesidad. ¿Y por qué quiere el Señor que practiquemos el bien? Para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Esta es suficiente razón para que practiquemos el bien cada día. La gente insensata se refiere a aquellas personas que se pueden catalogar desde los que se comportan tontamente, los ignorantes, egoístas e incrédulos,
Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. En Cristo somos verdaderamente libres, porque no hay nada que nos esclavice o subyugue. Ya hemos sido libertados del pecado, pero parte de practicar el bien será abstenernos de hacer lo malo, aunque el mundo lo haga y lo exhiba impunemente, y aprovechar nuestro potencial y talentos para servir al Dios vivo y verdadero. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Ya el Señor nos ha enseñado que debemos considerar a los demás como superiores que nosotros mismos, y ese es el principio del respeto. Pablo lo escribió a los creyentes de Filipos en el capítulo 2, verso 3 de su carta. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Del amor a los hermanos hemos sido instruidos de manera muy precisa. Baste recordar lo que Juan escribe en su primera carta en el capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y del temor a Dios, baste recordar que solo Él tiene en su mano nuestra vida y nuestra eternidad. Y como última recomendación respecto de practicar el bien, Pedro insiste en que respetemos al Rey. ¿Así o más claro? Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.